Imagina poseer un artefacto místico capaz de conceder poderes sobre una horda de entidades malignas. Estás a punto de descubrir el secreto del mayor cazador de demonios de la humanidad. Un hombre tan sabio que aprendió a engañar tanto a ángeles como a demonios. Su nombre era Salomón. Este artefacto estaría ubicado donde Salomón reposó al final de su vida. Un lugar que ha sido ocultado, barrido bajo la historia, convirtiéndose en una leyenda perdida en las arenas del tiempo. Cuando algo nos es omitido, se crea un vacío para interpretaciones. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Así que vamos a los hechos. Muchos codiciaban el trono de Salomón, especialmente aquellos que presenciaron sus grandes discursos. Un hombre que exigía devoción, pero que en poco tiempo se desvió, estableciendo una nueva era para el pueblo de Dios. La sabiduría de Salomón era famosa, tan profunda que se consideraba un don divino. Era conocido como uno de los reyes más justos, pues ponderaba diferentes lados y equilibraba opuestos con decisiones racionales. Su ascenso al trono no fue por aspiración. Salomón no era el hijo sucesor inmediato de David, pero entre los hijos, era el que más se destacaba por su capacidad de diálogo, un contraste con el reinado de su padre, que, aunque próspero y marcado por momentos de paz, también era un reinado militar. Muchos conocen la historia de las dos mujeres que buscaron la sabiduría de Salomón para resolver la disputa sobre la maternidad de un bebé. Salomón escuchó pacientemente a las dos, cada una afirmando ser la madre del niño, presentando sus argumentos para convencerlo. Entonces, Salomón propuso que el niño fuera dividido en dos y que cada mujer recibiera una parte. Solo una de las madres imploró que desistiera de la idea, revelándose como la verdadera madre, pues jamás permitiría que su hijo fuera partido. Esta ilustración es un ejemplo claro de que la sabiduría de Salomón no servía solo a sus propios intereses, sino que era una guía justa e incorruptible, con el objetivo de conducir su reinado. Gracias a esa sabiduría, expandió su reino y experimentó momentos de prosperidad, al igual que su padre. Sin embargo, Salomón era un rey de Israel bajo la protección de Dios, y sus decisiones como mortal y soberano incluían alianzas estratégicas, como el matrimonio con mujeres extranjeras, permitiendo la entrada de prácticas e influencias que más tarde debilitarían su reinado. Durante este periodo, el culto a dioses considerados demoníacos, como Moloch de los fenicios, era intenso, lo que desagradó profundamente a Dios, como se menciona en el Libro de los Reyes. Esta falla moral le costó caro a Salomón, más que los pecados de David, que también cometió errores graves, como el adulterio seguido de asesinato. Sin embargo, Dios castigó severamente a Salomón, declarando que, aunque no le quitaría el trono en vida, el reino se fragmentaría tras su muerte. Al final, 10 de las tribus serían entregadas a Jeroboam, uno de sus siervos. Así comenzó una serie de conflictos, con Salomón enfrentando como podía las oposiciones de líderes como Hadad, el edomita y Rezón, que se convirtió en un enemigo implacable de Israel. También tuvo que lidiar con su hijo Roboam, que más tarde se convertiría en rey de Judá, mientras el reino se dividía, tal como Dios había advertido. El Libro de los Reyes relata el fin de su reinado y el inicio de un misterio sobre el destino de su cuerpo. Este misterio era relevante porque, según tradiciones apócrifas, Salomón poseía conocimientos y artefactos que eran el embrión de una demonología compleja. Encontrar su lugar de sepultamiento significaba localizar artefactos que validaran estas leyendas. Se decía que estos objetos contenían secretos incomparables, permitiendo hazañas inimaginables, lo que atrajo el interés de generaciones de estudiosos y arqueólogos. Esta búsqueda los llevó a una cueva tan oscura que la única luz provenía de una misteriosa fuente interior. Allí reposaba un sarcófago que evocaba la era de las realezas israelitas. Los arqueólogos, incluso siendo escépticos por naturaleza, sintieron el peso de lo que podrían encontrar y procedieron con cautela, sabiendo que cada paso podría alterar el curso de la historia y tal vez representar el fin de sus propias jornadas. No había nada más inquietante para un arqueólogo que un pergamino diferente, guardado en una estructura metálica ornamentada, hecha de materiales preciosos que concordaban con el sepultamiento de líderes espirituales.
Este pergamino, por sí solo, era un artefacto místico, conteniendo una literatura densa que posibilitaba tanto la traducción como la interpretación, revelando cómo el lenguaje había cambiado a lo largo del tiempo. La lectura del pergamino podría abrir puertas para saber quién lo escribió, en qué momento histórico fue producido y hasta incluso la identidad de la figura en el sarcófago. Al manipular pergaminos, los arqueólogos necesitan tener extremo cuidado, considerando el largo periodo en que estos documentos estuvieron expuestos a las variaciones de temperatura dentro de una cueva, lo que los hace extremadamente frágiles. El momento más significativo llegó poco después, cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban ante un descubrimiento que podría transformar el curso de la sociedad. Lo que hasta entonces no había sido dicho, pero parecía inevitable, era la posibilidad de estar ante un sarcófago o una de las tumbas mencionadas en antiguas escrituras atribuidas a Salomón. La grandiosidad del descubrimiento hizo que algunos de ellos retrocedieran reflexionando sobre la decisión de leer el pergamino o de descifrar el sello que lo adornaba, un símbolo que más tarde sería comprendido como un elemento mágico presente en las legendarias odiseas demoníacas de Salomón. A través de relatos, se supo que los arqueólogos temían despertar un mal descrito solo en las escrituras. También eran conscientes de que, si el descubrimiento se compartía con naciones extranjeras, el verdadero significado se perdería en medio de los intereses políticos que podrían soterrar esta revelación. Es importante entender que la mayoría de los arqueólogos pasan toda su vida sin encontrar algo de gran relevancia. Y cuando hablo de la grandiosidad del descubrimiento, me refiero a la cantidad y a la importancia de los artefactos descubiertos. Incluso si no se trataba de un descubrimiento que alterara la genealogía mesiánica, esos artefactos remontaban al menos al siglo X a.C. La ansiedad se mezclaba con el miedo de que este conocimiento cayera en manos equivocadas. Sabían que el potencial arqueológico de estos objetos podría cambiar la interpretación de algunas tradiciones o reforzarlas, como tantas veces ha sucedido en la historia. Allí, en el corazón de la cueva, no podían dejar de pensar en la relevancia que este descubrimiento tendría para la humanidad. La razón por la cual el descubrimiento no se hizo ampliamente conocido no fue por su falta de importancia, sino por los esfuerzos de ocultarlo. Una verdad que ahora estaba a punto de salir a la luz, algo que no escucharías en ningún otro lugar. El Dr. Ibrahim y su equipo de investigadores no estaban allí por mero interés en pequeños fragmentos de una era perdida. El objetivo era una investigación coordinada, sustentada por años de financiamiento de 2 instituciones públicas y una universidad. Ese proyecto ya duraba casi una década hasta que finalmente encontraron lo que podría ser la tan buscada tumba, parte del folclore y las leyendas de la humanidad por siglos. Sabían que, incluso sin encontrar los restos mortales de una figura bíblica, había algo grandioso en ese lugar. La cueva, no habitada durante incontables años, parecía guardar secretos inconmensurables. En las estructuras metálicas y los materiales de hierro fundido, había una combinación simbiótica entre diferentes periodos de la historia. El detalle curioso era que algunos de los metales encontrados solo comenzaron a ser fundidos de esa forma muchos años después del reinado de Salomón, mientras que la organización de los ítems sugería que alguien quiso mantener eso oculto por mucho tiempo. El verdadero misterio que los rodeaba era por qué y para quién esos ítems fueron preservados. Cuando encontramos algo escondido por pueblos antiguos, la gran pregunta que debemos responder no es solo por qué fue guardado, sino para quién. Si algo no debía ser encontrado, habría sido destruido. Sin embargo, el cuidado con que estos artefactos fueron almacenados sugiere que guardaban secretos importantes, incluso si para un destinatario específico y no para la humanidad en general. La atmósfera era oscura y acogedora, y durante largos minutos los arqueólogos se miraron entre sí, esperando una decisión de Ibrahim sobre la retirada de los ítems para un estudio más profundo, o si dejarían todo como estaba. Pero la mirada decidida de Ibrahim reflejaba algo esencial sobre su profesión. No hay secreto que no merezca ser redescubierto, ni hecho que no deba ser compartido con la humanidad. Cargamos una responsabilidad casi moral de preservar y divulgar el legado de nuestros ancestros, pues la línea generacional que nos conecta exige que aquello que fue producido sea valorado y estudiado. Y, como creía Ibrahim, todo lo que fue cuidadosamente escondido en cuevas un día fue preservado para alguien, y el desafío es descubrir para quién.
Los arqueólogos, cautelosos, exploraban las lagunas de la cueva, descubriendo pañuelos que cubrían materiales específicos. En un rincón, uno de ellos encontró una pieza antigua, posiblemente una piedra que contenía inscripciones numéricas aún no descifradas por ningún especialista moderno. También se descubrieron anillos, probablemente destinados a figuras de autoridad del reinado de David, utilizados para perpetuar la línea de una casta elitizada y garantizar su prestigio bélico y social. La estructura de la cueva era fascinante por sí misma. Para entender plenamente su importancia, es necesario considerar a Salomón en su aspecto de ingeniero. Dios había introducido la idea de un templo a David, quien creía que lo concluiría. Pero fue advertido por Dios que su hijo Salomón sería el responsable de esta tarea. Según las tradiciones, Salomón ejecutó el proyecto con empeño, pero no sin ayuda. Se dice que poseía un anillo capaz de someter demonios usándolos en sus atribuciones sobrenaturales para facilitar el transporte de materiales y acelerar la construcción del templo de Dios. Esta idea puede parecer irónica o blasfema, considerando la imagen de Salomón como un personaje bíblico honrado, pero el relato refleja la complejidad de la figura histórica y sus contradicciones. La Biblia deja claro que la construcción del templo no fue solo un emprendimiento de Salomón por sus habilidades arquitectónicas, sino un símbolo de su papel dual, como el constructor de la morada divina y como el rey que permitió la entrada de prácticas extranjeras y de dioses moralmente cuestionables en Israel. Así, se convirtió en un paradoja, al mismo tiempo un líder devoto y un facilitador de cultos considerados herejes. Dios instruyó a Salomón con detalles precisos sobre los materiales y la forma en que el templo debía ser construido, y él completó la obra en un tiempo sorprendente para los estándares de la época. Este talento constructivo es una de las facetas que la tradición apócrifa destaca. Ella revela que Salomón tenía un interés casi científico en la organización de sus obras, reflejado en la manera en que estructuró sus anotaciones sobre jerarquías demoníacas. Estas anotaciones no solo detallaban la estructura del infierno y sus tríadas, sino que categorizaban entidades de acuerdo con sus naturalezas, arrastrándose, aladas y hasta angelicales. Además, Salomón describió los materiales y métodos necesarios para aprisionar tales entidades, una fusión única de arte, ingeniería y espiritualidad. Dentro de la cueva, los arqueólogos estaban seguros de que estaban ante una obra posiblemente de Salomón. Los sellos mágicos, los anillos y la meticulosa organización de los ítems indicaban una conexión directa con la realeza de su padre, David, y con la sucesión de herederos militares que le siguieron. Sin embargo, no era simple afirmar que estaban en la tumba de Salomón, donde él habría sido sepultado. Muchas teorías indicaban que su tumba estaba ubicada en algún punto del monte del Templo de Jerusalén, lo que desencadenó intensas búsquedas arqueológicas en áreas extensas y, a veces, distantes. Estas investigaciones a menudo resultaban en frustración, pues las pistas eran inconclusas. La ubicación exacta permanecía un misterio debido a los cambios naturales y a la distancia entre el presente y el día en que fue enterrado. Incluso había teorías que sugerían que pueblos antiguos, como los egipcios, podrían haber transferido sus restos mortales, intensificando las especulaciones y las disputas sobre su verdadera ubicación. Incluso si no estaban seguros de estar en la tumba de Salomón, la cueva claramente albergaba ítems de una nobleza elevada. El descubrimiento indicaba que no se trataba de una construcción hecha por cualquier miembro por debajo de la corte real. Mientras desenrollaban los materiales, el temor de los arqueólogos era palpable. Sabían de las historias apócrifas y del legado místico de Salomón, y temían que manipular esos ítems pudiera desencadenar una plaga o alguna maldición. Aunque no seguían estrictamente los textos apócrifos, comprendían que Salomón se dedicaba a proteger sus secretos. La idea de que él ocultara su conocimiento no por miedo, sino por precaución, era plausible. Salomón sabía, así como los arqueólogos ahora sospechaban, que algo podría salirse de control si este conocimiento caía en manos equivocadas. La narrativa bíblica, al intentar solidificar la figura de Salomón como un reflejo de la voluntad divina, a menudo borraba las matices de su personalidad. Grandes personajes, como David y el propio Salomón, eran representados como figuras moralmente ejemplares o como advertencias de fallas humanas, pero raramente con la complejidad que las tradiciones apócrifas sugieren. Estas historias, sin embargo, revelan a un hombre consciente de su influencia y de los peligros de su conocimiento. Los arqueólogos, rodeados por esa historia viva, intercambiaban miradas,
esperando una decisión del Dr. Ibrahim. ¿Sería prudente retirar los artefactos para estudios futuros o deberían mantener el sigilo y proteger el descubrimiento de miradas ajenas? Ibrahim, con determinación en los ojos, sabía que el conocimiento no debía permanecer oculto. Su oficio cargaba la responsabilidad moral de divulgar y preservar los legados ancestrales. Después de todo, los hallazgos de las cuevas fueron guardados por motivos específicos, y la humanidad tenía el derecho de conocerlos. En el fondo, los arqueólogos se preguntaban, ¿serían ellos los hombres que Salomón quería alejar de sus secretos? Muchos documentos afirman que Salomón vivió al menos 59 años, y todo su reinado se expandió no solo geográficamente y económicamente, sino también culturalmente, atravesando fronteras y continentes. Su nombre se convirtió en sinónimo de un tipo ideal de rey. Algunas tradiciones antiguas relatan que Salomón fue un gran consejero de otros reyes, a veces actuando como un cazador de demonios, ayudando en problemas específicos, y otras veces ofreciendo ayuda a través de la sabiduría heredada de Dios. Sin embargo, las historias bíblicas no mencionan ciertas reliquias antiguas asociadas a él, como vasos que contenían símbolos misteriosos y mensajes que, para algunos, más parecían escenas de una película de terror. Se dice que todos esos vasos se rompieron instantáneamente cuando las estructuras metálicas que los acompañaban fueron removidas, en un evento tan inusual como inexplicable. Los arqueólogos continuaron su búsqueda, determinados a descifrar el contenido de un pergamino encontrado, sin que fuera necesario abrirlo debido a la fragilidad del material. Era preciso cautela, pues lidiar con artefactos tan antiguos exigía técnicas específicas y cuidadosas. Por eso, decidieron llevar el material a un laboratorio, donde los estudios podrían ser conducidos de forma más eficiente y segura. Aún así, intentaron interpretar lo que estaba escrito allí, sin saber si tendrían la capacidad de comprender la escritura de tiempos tan lejanos. A medida que se profundizaban en la investigación, el Dr. Ibrahim comenzó a sentir un temor creciente, tanto espiritual como científico. Comprendía los riesgos de manipular los materiales y temía que su deterioro impidiera para siempre el estudio de ese conocimiento. Para él, este era el mayor descubrimiento de su carrera, y nada podría arriesgar su trabajo. Con rigor, Ibrahim instruyó a su equipo a preservar los artefactos, advirtiéndoles sobre la fragilidad y el riesgo de autodestrucción de los vasos. Aún con todo el cuidado, los vasos se fragmentaron completamente de forma inesperada al ser removidos de la cueva. Ahora piensa conmigo. Si los materiales encontrados realmente prueban la existencia de Salomón, trayendo las narrativas bíblicas a una realidad tangible, ¿qué cambios podrían ocurrir en el cristianismo? ¿Y qué impacto tendría eso en la humanidad? ¿Cómo sería si historias antes vistas como espirituales y simbólicas fueran confirmadas como parte de la historia documentada por la ciencia? Aún hay muchos misterios que necesitan ser estudiados con ahínco y determinación. El avance de la ciencia y del intelecto humano nos ofrece herramientas para explorar estos enigmas, pero la naturaleza efímera de la humanidad nos recuerda constantemente la importancia de preservar y comprender nuestros orígenes. No podemos permitir que las historias de nuestros antepasados sean simplemente enterradas. Lo que está por venir puede ser el comienzo de una nueva narrativa cronológica, algo que no solo explique de dónde venimos, sino que también nos ayude a entender hacia dónde vamos como sociedad. Quizás en una cueva esté escondida la clave para comprender uno de los mayores reinados de la humanidad. La sabiduría de Salomón, sin embargo, no se limitaba a lo que las tradiciones bíblicas describen. Él era más que un rey astuto o estratega. Su devoción a Dios y la belleza del templo que construyó como manifestación de su fe demuestran un espíritu orientado hacia algo mayor. Aún así, Salomón permitió el culto a diferentes dioses, pero quizás eso fue más una estrategia para fortalecer alianzas y transformar a Israel en un polo de convergencia global que un acto de idolatría propiamente dicho. Este pragmatismo, sin embargo, trajo advertencias divinas, no contra su vida, sino en relación al legado que dejaría. La sabiduría de Salomón, vista desde otra perspectiva, revela un entendimiento que trasciende lo común. Ella apunta a un conocimiento oculto, algo que quizás no ha sido completamente revelado en las Escrituras. No tiene sentido que alguien tan sabio hiciera ciertos secretos públicos sin reconocer las consecuencias para la humanidad. Las tradiciones apócrifas que asocian a Salomón con la creación de una demonología compleja refuerzan su posición como una figura central en un contexto divino y angelical.
Su famoso anillo, por ejemplo, no habría sido un regalo de una entidad maligna, sino de un ángel, destacando su conexión con lo divino. Este detalle arroja una nueva luz sobre la historia, mostrando que las tradiciones religiosas y las prácticas místicas pueden estar más interconectadas de lo que se imagina. El mensaje bíblico, al ser interpretado por el hombre, corre el riesgo de perder su significado original, siendo moldeado por los intereses de cada época. Pero al buscar el verdadero propósito de las Escrituras, nos damos cuenta de que no son solo relatos históricos, sino también narrativas espirituales que trascienden su tiempo. El Antiguo Testamento, por ejemplo, presenta una cosmología mucho más detallada y robusta que el Nuevo Testamento, que inaugura una nueva era religiosa. Esta transición marca el inicio del cristianismo y la difusión del Evangelio, una narrativa que continúa influyendo en nuestra comprensión del pasado y nuestras perspectivas para el futuro. Estos cambios permitieron que personajes como Salomón fueran observados bajo un sesgo de autenticidad eclesiástica, condensando todas las perspectivas en un único reflejo. Esto está directamente conectado a la idea inaugural sobre la creación del hombre. Si Dios creó al hombre a su imagen, esta conversión, hablando físicamente, no se limita al ámbito de la personalidad, sino que también abarca la impersonalidad, un sustrato fragmentado de la mentalidad humana. Este concepto, a su vez, sería objeto de estudio y curiosidad siglos después, por los psicólogos modernos. Para demostrar que el hombre tenía semejanza con Dios a través de una pieza literaria, era necesario que este mensaje fuera claro y directo. Las actitudes de los autores sagrados siempre reflejaban los caminos a seguir o aquellos que debían ser abandonados. Dentro de esta perspectiva, no hay espacio en la Biblia para lo místico o lo oculto, para la casualidad o la impersonalidad, ni para cualquier elemento que escape a lo cotidiano religioso. Esto se conecta a lo que los arqueólogos allí sabían y algo que ya mencioné antes. La mejor manera de estudiar la Biblia no es leyendo o aceptando interpretaciones ajenas, muchas veces influenciadas por los propios intereses humanos. La lectura correcta de la Biblia exige interpretación. Después de todo, no se trata de una literatura que revela de inmediato todo lo que pretende expresar. Cuando analizas a Salomón, percibes algo profundamente misterioso sobre él. Su sabiduría parece perpendicular a los caminos seguidos por muchos ocultistas, sugiriendo que en esa época había una apertura para que diferentes culturas interactuaran en el reino de Salomón. Esto permitió que él, aunque solo en la visión de algunas tradiciones, estuviera relacionado con intereses demonológicos. Para mí, este es uno de los puntos principales que pueden estar escondidos dentro de esta tumba. Es difícil creer que un hombre que intentó ocultar de sí mismo y de sus aliados el poder místico que poseía haya dejado rastros tan fáciles de encontrar. Creo que la arqueología moderna nunca encontrará su cuerpo. Esto se debe a que la Biblia constantemente nos recuerda que existen vestigios espirituales y no físicos. Figuras como David o Salomón no pueden ser disociadas de lo divino. Sus cuerpos no serán encontrados porque lo que importa no es quiénes fueron físicamente, sino aquello que representaban. Cuando los arqueólogos exploran cuevas oscuras y desconocidas, no están buscando solo reliquias. Buscan historias no contadas, fragmentos que llenarán vacíos de narrativas que aún permanecen ocultas. No son los cuerpos mortales los que cargan el peso de estos descubrimientos, sino los símbolos mágicos y los textos apócrifos que apuntan el camino a seguir. Eso es lo que hago aquí, constantemente, y que continuaremos haciendo juntos en las próximas reflexiones. Los arqueólogos en esa excavación no buscaban desvelar un secreto oculto, sino aquello que el destino pudiera revelar ante ellos. Sé que muchos de ustedes están acostumbrados a la visión hollywoodense del arqueólogo. Héroes como Indiana Jones, que, al final, vencen desafíos y llevan a casa colecciones valiosas y codiciadas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y menos glamorosa. El trabajo arqueológico exige un esfuerzo silencioso, minucioso y frecuentemente desprovisto de recompensas inmediatas. Debo admitir, sin embargo, que excavar en la ciudad de David no era algo trivial. Solo arqueólogos de renombre internacional tenían la oportunidad de trabajar en un lugar tan significativo. Y hablo de poder, porque el Dr. Ibrahim, cuyo nombre verdadero mantengo en secreto por cuestiones éticas, era uno de los hombres más influyentes de su época. Tenía un gran interés en las tradiciones bíblicas,
no por escepticismo como muchos de sus colegas, ni solo por un rigor científico impecable, sino por algo más. Ibrahim había tenido un sueño cuando joven en el cual Dios parecía haberse revelado a él. Antes de que cuestionen, el doctor no era religioso. De hecho, creo que era incluso ateo. Aún así, ese sueño dejó una marca en su vida. Para él, lo importante como arqueólogo era descubrir en qué creían las antiguas civilizaciones, qué cultivaban y qué deseaban transmitir. Ese era el punto que buscaba enfatizar. Cuando algo es escondido en una cueva, eso no significa olvido. Cuando alguien esconde artefactos antiguos en lugares remotos, hay algo perturbador en el acto. Quien los ocultó probablemente no quería ser encontrado ni molestado. El objetivo era garantizar que ese conocimiento permaneciera allí, intocado, hasta que llegara el momento adecuado para su redescubrimiento. Una de las principales dudas de los arqueólogos al enfrentarse a grandes descubrimientos es si, de alguna manera, están personalmente conectados a lo que están a punto de revelar. Como mencioné, el Dr. Ibrahim era uno de los mayores arqueólogos de su época, alguien que había experimentado fama y prestigio de forma inédita para la mayoría de las personas que compartían su profesión. El sueño que tuvo en la infancia, en el que Dios parecía advertirle sobre un gran descubrimiento, permanecía vivo en su memoria. Cada vez que encontraba algún artefacto histórico, se daba cuenta, años más tarde, que ese objeto aún no representaba el descubrimiento definitivo que tanto esperaba. Creía que algo grandioso, algo capaz de cambiar el curso de la humanidad, refinando nuestras conexiones con lo divino, aún estaba por venir. Pero por más notable que fuera Ibrahim, los otros miembros de su equipo de arqueólogos también tenían sus propias impresiones y perspectivas sobre el descubrimiento inminente. Registros históricos y relatos de personas que estuvieron involucradas sugieren que, en el día crucial, solo 4 personas estaban dentro de la cueva. Entre ellos estaba un joven arqueólogo, inexperto, que había comenzado su trayectoria hace poco tiempo. Fue invitado a integrar el equipo por cuenta de la amistad entre su padre, un arqueólogo renombrado, y Ibrahim. Esta invitación era una oportunidad única para él de aprender de los mejores y posiblemente facilitar su entrada en una universidad de renombre como investigador itinerante. Otro miembro era un chico de ambiciones grandiosas. Inicialmente era el más callado del grupo, pero, a medida que se adentraban en la cueva, comenzó a hablar de forma cada vez más intensa. Relatos indican que parecía tomado por una emoción poderosa, un sentimiento común en momentos de grandes descubrimientos. Había una energía palpable en el aire, acompañada de una ansiedad casi tangible, capaz de alterar la química cerebral de los presentes, cambiando comportamientos y revelando rasgos de personalidad normalmente sutiles. El último integrante del equipo era el brazo derecho de Ibrahim, un arqueólogo experimentado que lo había acompañado durante toda su carrera. Este asistente permaneció al lado de Ibrahim hasta el final, pues, 2 años después del descubrimiento, Ibrahim falleció, dejando un legado envuelto en misterio. Muchos creen que su muerte marcó el cumplimiento de una especie de premonición relacionada con el sueño que tuvo en la infancia. Este mismo sueño podría interpretarse como una revelación divina o tal vez solo como un recuerdo de un joven que creció en la fe católica y a lo largo de su juventud rechazó los dogmas que le fueron impuestos. A pesar de su escepticismo declarado, Ibrahim dedicó su vida a una búsqueda que, de cierto modo, siempre estuvo conectada a las escrituras sagradas. Es curioso cómo grandes personalidades descreídas, como él, acaban nutriendo una relación intensa, aunque indirecta, con los textos bíblicos. Estas investigaciones, sin embargo, aún no se han concluido, y hay pocos registros concretos disponibles sobre ellas. La información en Internet es escasa y frecuentemente conflictiva, indicando que diferentes arqueólogos pueden haber investigado las mismas piezas. No sabemos con certeza dónde están hoy esos artefactos o qué se ha hecho con ellos, lo que naturalmente plantea interrogantes sobre la veracidad de las historias relatadas. Sin embargo, existe una delgada línea entre ficción y realidad. La ficción a menudo refleja los deseos humanos, siendo una forma sensorial y racional de materializar nuestros sueños. La realidad, por otro lado, no es solo aquello que percibimos directamente. Muchas veces se revela a través de fragmentos ficcionales. Grandes mentiras, por ejemplo, pueden construirse a partir de pequeñas verdades, así como pequeñas verdades pueden estar disfrazadas en grandes mentiras. Nada es tan simple como blanco y negro. Cuando alguien cuenta una historia, no sabemos si nace de una conciencia colectiva
conectada a las experiencias arcaicas de nuestros ancestros, o si es solo fruto de una imaginación individual. Esto es evidente en las expresiones artísticas y cinematográficas. Muchos creen que la vida imita el arte, mientras que otros dicen que el arte imita la vida. Dramaturgos y escritores siempre han buscado representar sus realidades de forma simbólica y realista, mientras que la vida, a su vez, extrae de la ficción recursos para seguir adelante. De hecho, hay una sinergia entre estos dos mundos. Ideas y pensamientos se encuentran, y lo que era ficción puede convertirse en una verdad aceptada a lo largo de generaciones, así como hechos pueden transformarse en mitos. Esta interacción moldea nuestra cultura y las historias que contamos. Los idiomas que creamos y los símbolos que elegimos esconder acaban convirtiéndose en aquello que la humanidad ha aprendido a repeler. En este proceso, creamos nuestros villanos y héroes, configurando una narrativa que trasciende épocas y refleja la propia esencia del ser humano. Pero, en el fondo, quizás no tan fondo como esta cueva, la verdad que prevalece y la ficción que puede ser comprendida como meramente ficcional no son algo que una oligarquía religiosa o cualquiera de nosotros puede afirmar con plena convicción. No estaríamos buscando secretos en cuevas si ya tuviéramos todas las respuestas. En realidad, la humanidad no es más que una gran interrogante. Somos tan frágiles como creemos ser. No sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos y, a veces, ni siquiera si realmente venimos de algún lugar. Intentamos atribuir nuestra creación a una entidad divina, porque solos, en la vastedad del universo, carecemos de algo que llene los vacíos de nuestra existencia y nos consuele. De hecho, los primeros hombres de nuestra línea, aquellos que salieron de las cuevas, no entraron en ellas para esconderse. Enfrentaron adversidades de forma proactiva. Pero incluso ellos, al mirar la lluvia cayendo desesperadamente del cielo, o a criaturas mucho más preparadas para el ambiente que ellos, no pudieron evitar el sentimiento de desamparo. Era imposible no mirar hacia el horizonte y, al mismo tiempo, hacia el cielo, tratando de encontrar respuestas a las dudas que comenzaban a formarse. Estas dudas, al parecer, no eran creaciones de la razón, sino cuestiones intrínsecas a la propia existencia. Ellos entendieron que, si la existencia era precedida por algo mayor, la razón debía anticipar la propia existencia. Fue contando historias, rescatando lo que nunca había sido dicho o registrado, que el hombre se dio cuenta de que Dios sería la síntesis y el punto de donde todo emerge. Milenios más tarde, con la filosofía griega y romana, surgirían nociones más complejas, como la idea del caos, un estado anterior a la razón humana donde cielo y tierra no estaban formados, y arquitectos divinos tuvieron que crear lo que conocemos. Otras tradiciones hablarían de un mundo separado de la belleza superior, mientras que algunas describirían a Dios de forma más abstracta, como una fuerza ascendente y eterna. Este divino, en tales narrativas, no es precedido por nada más que por sí mismo. Su existencia es el propio acto originario. Sin él no hay vida, y sin vida no hay él. Entre Dios y el hombre, y entre Dios y la nada, se encuentra solo el vacío, incomprendido por la razón humana porque el vacío en sí no puede ser comprendido. Si pensamos en el ser humano como una respuesta mecánica del universo, seríamos meramente algo expulsado, sin gran propósito. Esta visión, sin embargo, no responde a nuestra búsqueda de respuestas. Somos impulsados por el deseo de superar nuestra condición, de alcanzar algo más allá de lo que nos es impuesto o de lo que creemos merecer. Este deseo quizás no aclare nuestro futuro, pero revela mucho sobre nuestro pasado. La insatisfacción con la realidad es tan marcante como la adaptabilidad, frecuentemente vista como la principal cualidad humana. Pero yo creo que cambiar la realidad, y no solo adaptarse a ella, es lo que realmente define nuestra esencia. Fue esta inquietud la que motivó a Salomón. No estaba satisfecho en liderar, ni en ser solo un hombre justo y sabio. A diferencia de su padre, no quería conquistar territorios por la guerra. Salomón estaba incómodo, y esta incomodidad es la puerta de entrada al misticismo, el camino de la curiosidad. Cuando no reconocemos algo como nuestro, partimos en busca de aquello que solo nos es sugerido. Existe quizás un lugar hecho para cada uno de nosotros, una esencia que pasamos la vida entera buscando, como si estuviéramos en una persecución incesante. Esta búsqueda no depende de una motivación espiritual clara. Quizás sea la misma motivación que llevó a personas de la antigüedad a esconderse en cuevas o a ocultar artefactos, esperando que fueran redescubiertos en tiempos futuros.
La figura de Salomón, con sus contradicciones, personifica esta inquietud. Él era un líder sabio, pero no se limitaba al sentido común de justicia y liderazgo. Su anillo legendario, frecuentemente descrito como un objeto mágico, simbolizaba más que poder. Era un canal entre el hombre y lo divino, entre lo tangible y lo místico. En textos apócrifos y tradiciones místicas, el anillo es descrito como una herramienta que le daba control sobre demonios y espíritus, reforzando su conexión con lo desconocido. Esto muestra cómo, para él, gobernar no era solo una cuestión práctica, sino también una forma de explorar los misterios del universo. Pero nada de esto responde hacia dónde vamos, solo nos lleva a cuestionar de dónde venimos. Esta es la historia que he intentado contar todo el tiempo. La historia de Salomón, por ejemplo, secuestró su propia origen al hacernos creer en el canon y repeler lo apócrifo. Todo material producido por la humanidad, todo legado dejado por los antepasados, lleva un potencial. Ninguna creación humana debería ser considerada ineficiente por civilizaciones más científicas y avanzadas. Las primeras civilizaciones eran profundamente espirituales y abiertas a lo divino. Sus historias no tenían solo el propósito de crear convenciones sociales o nuevos adeptos. Formaban parte de la estructura social, pero no la manipulaban, pues no había interés en crear una entidad totalizadora que representara al Estado. Siglos después, este modelo sería revisitado en Europa por el Iluminismo, un movimiento que ya mencioné anteriormente. Durante este periodo, las personas comenzaron a reexaminar la razón humana, desafiando la autoridad y el control establecido por la Iglesia sobre la mente humana y el Estado. Esta unión entre religión y poder, que duró más de lo que debió, moldeó nuestras mentes, haciéndonos creer que lo divino estaba restringido a una religión, cuando en realidad las religiones deberían estar al servicio de lo divino. Este proceso permitió que las historias fueran moldeadas para atraer a los fieles, aprovechándose del impacto social y político de las oligarquías religiosas. En tiempos más recientes, el diezmo fue instrumentalizado para distorsionar materiales canónicos, favoreciendo el enriquecimiento de intermediarios del cristianismo. Así, secretos como la demonología salomónica fueron oscurecidos por intereses de control social. Esto produjo entidades racionales que ignoraron el conocimiento cronológico y ancestral que llevábamos. Sin embargo, arqueólogos, como los que exploraron aquella cueva, representan un nuevo paradigma. Son profesionales impulsados por una curiosidad incansable, dedicados a reconstruir los pasos perdidos de la historia humana. Excavaciones en Egipto y en otras partes del mundo, anteriores incluso a la caída de Babilonia, muestran que civilizaciones antiguas también buscaban comprender su propio pasado. Esta búsqueda era constante incluso sin los laboratorios modernos o los equipos sofisticados que tenemos hoy. Es esa misma curiosidad la que llevó a los arqueólogos a entrar en la cueva. Y creo que es el tipo de cuestionamiento que te trajo hasta aquí, a este video. Si te gustó, no te pierdas los próximos. Pronto traeré un estudio aún más profundo sobre artefactos históricos y sus implicaciones.